Bueno, chicos, vamos a hablar de lo que es el síndrome mononucleosiforme, que habrán escuchado hablar en varias oportunidades y es una consulta bastante frecuente en la atención primaria o en nuestros consultorios médicos. ¿Cuáles serían las características del síndrome mononucleosiforme? Es un paciente que se presenta con odinofagia, fiebre alta, astenia, a veces llegando a la postración, linfadenopatías. Esto al examen físico y presenta linfocitosis atípica. Esto nos define un cuadro llamado síndrome mononucleosiforme. ¿Por qué puede llegarnos un paciente a la consulta? El paciente puede llegar con fiebre y ahí en el examen físico le encontramos las adenopatías, o a veces los pacientes nos llegan con las adenomegalias y al interrogatorio descubrimos que tiene o que tuvo fiebre. Bueno, rápidamente podemos hacer una orientación en el que la anamnesis nos va a servir mucho, pensando si es un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido, la edad del paciente, no es lo mismo el síndrome mononucleosiforme en un paciente joven que en un paciente adulto. La ubicación y características de las adenopatías, las características de las adenopatías, si son duras, si son blandas, dolorosas o no, y los antecedentes epidemiológicos que son muy importantes, como vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes del síndrome mononucleosiforme? Lejos es el virus del Epstein-Barr, ¿sí? Hasta en un 80% de los casos que dan es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa. A continuación tenemos el CMV, la primoinfección por VIH, la toxoplasmosis y el virus herpes 6, y según las características determinadas podemos incluir adenovirus, Corynebacterium diphtheriae, el piógenes, el virus de la influenza, la rubiola, la hepatitis A y otros casos. Bueno, el caso que vamos a generar desde ahora en más, lo que vamos a hablar es de la mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr, que es lo más frecuente que vamos a ver en la clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones de la mononucleosis infecciosa inducida por el Epstein-Barr? Clínicamente vamos a ver fiebre, dolor faríngeo, linfadenopatías, es lo más frecuente. Pueden estar todas al mismo tiempo o a veces no, como habíamos visto al principio. Pacientes que llegan por la linfadenopatía, por ganglios, y pacientes que llegan por fiebre. ¿Qué vamos a ver en lo hematológico, pidiendo el laboratorio? Células 50% o más mononucleares con un 10% de linfocitos atípicos, que como vamos a ver más adelante, no son patognomónicos de la mononucleosis infecciosa, pero sugieren bastante. Y en cuanto a las serologías, tenemos la aparición transitoria de anticuerpos heterófilos y la aparición permanente de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas. Se habla de un periodo de incubación aproximadamente entre un mes y un mes y medio, 30 a 50 días, mediante transmisión a través de secreciones. Hay pródromos, los escalofríos, la diaforesis, sensación de fiebre, pacientes que sienten anorexia, malestar general, mialgias, plenitud abdominal y a veces el estado de astenia que los lleva hasta estar casi postrados. ¿Qué es lo que vemos principalmente? La odinofagia, que está de un 70 a un 88% según las series, con amígdalas aumentadas de tamaño, la faringe eritematosa puede haber exudado en un porcentaje bastante importante de pacientes y petequias en la región del paladar. Suele haber fiebre, que suele ser alta, desaparece en los 10 o 14 días, los primeros días son los que más encontramos fiebre y luego van episodios subfebriles hasta desaparecer.
Encontramos adenopatías en un 80% o al 90% de los casos. Suelen ser simétricas, aunque pueden no serlo. Posteriores, submaxilares, anteriores, son móviles y son blandas y no suelen doler espontáneamente salvo la palpación. Tenemos un porcentaje de exantema, que es macular, petequial, puede ser escarlatiforme o urticariano, y a veces lo vemos asociados a la administración de ampicilina o amoxicilina, que hasta 10 días antes del caso de que empiece con la mononucleosis vimos que tenemos estos pacientes con estos rash. Puede haber hepatomegalia y puede haber esplenomegalia, con el máximo comienzo la segunda semana, pero va mejorando al pasar de los días. Bueno, acá tenemos ejemplos de cómo se puede ver una garganta en una mononucleosis, que no siempre que veamos placas en la garganta pensemos que es piógenes, ¿sí? Si bien pueden coexistir, las infecciones virales también pueden dar placas en la garganta. Petequias en paladar, como estamos viendo. Fiebre alta, adenopatías y rash. Recuerden que el rash a veces puede asociarse a la ingestión previa de amoxicilina y ampicilina, aunque lo hemos visto alguna vez con la penicilina. Las complicaciones son raras, pero existen. Tenemos complicaciones hematológicas, que es anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia leve, ruptura esplénica. Puede haber manifestaciones neurológicas que algunos pueden ser un debut, pero son muy bajas, como la encefalitis, la meningitis, el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis de Bell, la mielitis transversa. Puede haber complicaciones hepáticas con aumento de transaminasas que se ve bastante frecuentemente, afectaciones renales como hematuria microscópica y proteinuria, y otras manifestaciones como son las cardíacas, pulmonares. Se habla de puede haber alguna obstrucción al nivel de los bronquiolos y el fallecimiento del paciente, pero esto es muy raro. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Teníamos una sospecha clínica que eran por lo general pacientes que vienen con fiebre, ganglios y dolor de garganta. En cuanto a lo hematológico, tenemos linfocitosis mononuclear relativa y absoluta aproximadamente en el 70% de los casos al inicio, con un pico a la segunda y tercera semana. Tenemos linfocitosis atípicos que no son patognomónicos, es una reactiva del CD8, suelen ser más grandes que los linfocitos maduros. Puede haber una neutropenia relativa y absoluta y vemos casos de trombocitopenia. Bueno, esto es un ejemplo, un dibujito de cómo se vería el virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia Herpeviridae. Vemos la cápside, después esto es importante para cuando veamos los anticuerpos, que se encuentran envolviendo al núcleo donde se encuentra el ADN. Y después tenemos proteínas de envoltura. Bueno, los antígenos que vemos son el EMNA, que es el primero que aparece, que está localizado en el núcleo de la célula y está presente en todas las células, pero los anticuerpos aparecen de manera tardía. Tenemos el antígeno temprano, que es el primer signo de cuando se empieza la infección lítica, puede aparecer en la mononucleosis infecciosa y en las reactivaciones. Por ejemplo, como vemos en el linfoma de Burkitt. El VCA, que es el antígeno tardío, que es de la cápside, está localizado en el citoplasma celular y es el anticuerpo de clase IgM, que es el transitorio, y el de la clase IgG, que persiste. ¿Qué es lo importante de esto? El anticuerpo, el anti-VCA IgM, aparece de forma precoz, puede durar varios meses y nos sirve para diagnosticar infección aguda por Epstein-Barr. El anticuerpo IgG anti-VCA
si bien también aparece en la fase precoz, dura toda la vida. Los anti-EA, los antígenos tempranos, aparecen aproximadamente al mes y duran de 2 a 6 meses. Esto tiene a veces que ver con una correlación cuando la convalecencia es mayor. Tardamos más cuando los encontramos, es un factor probable de una convalecencia más prolongada. Y el anti-EMNA, que aparece más tardíamente, dura toda la vida, ¿sí? Esto es para que tengamos en cuenta cuando querramos hacer el diagnóstico. Bueno, esto es como habíamos hablado recién. Tenemos la presencia del BCA que aparece en la etapa prodrómica, la IgG y la IgM. La IgM rápidamente desaparece y la IgG dura toda la vida. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos que no son específicos contra el virus de Epstein-Barr, pero bueno, reaccionan y no son patognomónicos. Y después tenemos el EMNA, que como hablamos recién, aparecen de manera tardía. Entonces el EMNA no nos va a servir para un diagnóstico de infección aguda por mononucleosis infecciosa. Bueno, los anticuerpos heterófilos. Esto habrán escuchado nombrar alguna vez, que fueron descritos originalmente por Paul y Bunnell, que son aglutininas de eritrocitos de carnero. También hay otros de aparición de molicinas. Están presentes alrededor del 90% de los casos en algún momento durante la enfermedad y asociándose ante la aparición tardía con una convalecencia más prolongada. Los kits comerciales, que uno generalmente conoce con el nombre en Argentina de monotest, correlacionan muy bien con respecto a la sensibilidad y especificidad. Bueno, anticuerpos específicos frente al virus de Epstein-Barr. Esto más que nada que quería referirme cuando uno está en la atención primaria, un diagnóstico en un paciente que tiene clínica compatible con anticuerpos heterófilos positivos y una IgM-BCA positiva, uno puede estar hablando de un diagnóstico de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. Uno ahí podría detener el pedido de estudios por una cuestión de recursos. Los anticuerpos específicos frente al Epstein-Barr son, además de los anticuerpos heterófilos que habíamos hablado para el diagnóstico, es el desarrollo de anticuerpos específicos frente al virus. Y los anticuerpos se forman frente a las proteínas estructurales, que son el BCA, las proteínas no estructurales que se expresan de forma temprana en el ciclo lítico, que es el antígeno temprano, y las proteínas nucleares que aparecen durante la fase latente, que es el EMNA. Como habíamos hablado recién, la determinación de los anticuerpos específicos frente al virus Epstein-Barr no suele requerirse para establecer el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Ya el 90% de los casos son positivos para anticuerpos heterófilos o cuando hacemos el monotest. Entonces, uno podría reservarlo para cuando tenemos los anticuerpos heterófilos negativos y ante la presencia de casos atípicos. Bueno, anticuerpos anti-BCA aparecen temprano en la enfermedad, ¿sí? En la mayoría de los casos es posible observar su presencia en el momento de la presentación. Tras la recuperación, los anticuerpos BCA IgG se mantienen de por vida, entonces son de poca utilidad en el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa. La sensibilidad y la especificidad de los anti-BCA IgM alcanzan para establecer el diagnóstico, ¿sí?, de una mononucleosis infecciosa y los títulos caen rápidamente en pocos meses. Por eso vuelvo a reforzar. Monotest positivo y anti-BCA IgM positivo, clínica positiva, nos orienta al diagnóstico de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr,
que es la causa más frecuente de síndrome mononucleosiforme. Bueno, anticuerpos frente al antígeno temprano. Hay dos patrones que se presentan al microscopio. Los anti-EA D, que son los que tiñen de una manera en especial, aparecen después de los anti-BCA y desaparecen tras la recuperación. Y una presentación tardía de estos anticuerpos se correlacionan con la convalescencia en mayor tiempo. O sea que tardarían más la presentación de anticuerpos anti-EA, hablan de una convalescencia más prolongada. Bueno, anticuerpos frente al lemno. Aparecen de forma tardía en todos los casos de mononucleosis infecciosa y persisten toda la vida. Entonces, la aparición de anticuerpos frente al lemna en un paciente previamente positivo frente a las BCA y negativo con respecto al lemna es una prueba de infección reciente por Epstein-Barr. Esto es lo que les mostré antes, pero bueno, ahora que desarrollamos un poquito más el tema de los anticuerpos, quiero que les quede claro que el anti-BCA IgM es el que aparece de una manera precoz, ¿sí? Y ese que nos va a ayudar con el diagnóstico junto con los anticuerpos heterófilos, y el anti-EBNA es el que aparece de manera tardía. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, CMV es la causa más común en el diagnóstico diferencial de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. Los anticuerpos heterófilos en la mayoría de las poblaciones son negativos. Hay mayor esplenomegalia, la linfocitosis atípica es menor, pero la fiebre suele ser más prolongada. En realidad, los pacientes inmunocompetentes no suelen tener complicaciones por CMV. Las complicaciones los vemos en pacientes inmunodeprimidos. Otro diagnóstico diferencial importante es la primoinfección por VIH. Además de las manifestaciones de mononucleosis infecciosa, tenemos presentación de exantema, artralgias, lesiones en boca, puede haber diarreas, náuseas y vómitos, entre otras presentaciones que la habrán visto cuando hablamos de HIV. Toxoplasmosis aguda es otro diagnóstico diferencial. En el paciente inmunocompetente no suele haber otra presentación mayor a linfadenopatías. Es el cuadro que domina. El diagnóstico se hace con las serologías también, pero bueno, uno, como es una enfermedad autolimitada, no le genera tanta importancia en cuanto a la resolución. La toxoplasmosis aguda, recuerden que el mayor riesgo es el contagio durante el embarazo y en esa gestación. El virus herpes 6 es otra de las causas y después tenemos, según algunas características, adenovirus, Corinabacterias diphtheriae, piógenes, gripe, rubiola, hepatitis A y otras causas. Bueno, ¿cuál es el curso clínico? La mayoría de las veces el cuadro se autolimita a 2 o 3 semanas. La odinofagia suele durar de 7 a 10 días, pero los primeros días son los que más molestan al paciente. Lo mismo que la fiebre, que puede persistir hasta 10 o 14 días. En los días finales empieza la efervescencia, pero los primeros días son con fiebres de 39-40 grados. La grastenia se va resolviendo de manera gradual, pero a veces pensamos que el paciente ya está en condiciones y vuelve a recaer. Entonces, el tratamiento médico en cuanto al reposo uno lo indica también por esta evolución que tenemos de pacientes con astenia. Con lo anterior también, en los casos cuando vimos las complicaciones, si bien la ruptura esplénica es muy raro, menor al 1%,
Uno también son pacientes que están en edad escolar, la mayoría, indica que no tengan actividad física de contacto por el riesgo de ruptura esplénica, que es muy aislado, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. En la ruptura esplénica uno lo que suele ver es dolor abdominal y a veces con irradiación a hombro por un hemoperitoneo probable. Bueno, vamos ahora a un caso clínico. De estos que les pueden llegar a su consultorio, a una guardia donde ustedes estén o a alguna sala de atención primaria. Tenemos una paciente femenina de 25 años con antecedentes personales, tabaquista moderada, 6 a 8 cigarrillos por día, alcohol solo los fines de semana, una cerveza, niega drogas, método anticonceptivo que usa es un dispositivo intrauterino, hablaba de que lo tiene colocado hace años con controles ginecológicos al día. Métodos de barrera los usa ocasionalmente, tuvo pareja estable hasta hace un año y luego alguna pareja ocasional. Es personal de salud. Interrogamos siempre, como lo hemos visto en otras clases, en el personal de salud el tema de la vacunación. Bueno, ¿por qué consultó la paciente? La paciente presentaba astenia, estaba trabajando y le costaba mucho ya mantenerse en el trabajo con mucho dolor muscular, agregó fiebre que la constató de 39 grados en las últimas 24 horas. ¿Qué encontramos en el examen físico? Tenía una faringe eritematosa con placas blanquecinas, un exantema en cuero cabelludo en espalda y en abdomen y una adenopatía submaxilar izquierda móvil que no le dolía. La interpretación diagnóstica al principio fue faringitis, uno interpreta por las placas eritematosas blanquecinas, por las adenopatías y por la fiebre, por lo general una faringitis por piógenes, y tenemos que recordar que hay pacientes con faringitis virales que también pueden presentar placas. La paciente se interpretó como una faringitis bacteriana, se la trató con con acitromicina durante 3 días y se le indicó analgésicos. Bueno, la paciente a las 72 horas vuelve porque no lo había logrado mejorar los síntomas, continuaba febril, estaba con una afectación del estado general mayor, tenía placas en la boca, tenía las amígdalas placas eritematosas en amígdalas también, y ya presentaba adenopatías submaxilares y laterocervicales que no dolían, espontáneamente, pero la palpación sí le encontrábamos dolor. Bueno, le arrancamos pidiendo exámenes complementarios. En el hemograma tenía un hematocrito de 35%, glóbulos blancos de 4100, con neutrófilos 60%, con linfo de 24%, resto de la fórmula normal y una plaquetopenia de 88.000 plaquetas. Tenía un toque hepático con un hepatograma con una TGO de 68 y una TGP de 43. Le pedimos serologías y dieron para hepatitis B y monotest negativos. Las serologías para Epstein-Barr también se pidieron por esto de que hablamos que uno lo primero que piensa es una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. Entonces le pedimos una BCA que resultó la IgG positiva, pero la IgM negativa. Con un anti-EMNA, que recuerden lo que habíamos hablado antes, que el EMNA positiviza
más tarde y se mantiene toda la vida. Acá tenemos una IgG positiva y una IgM negativa. Esta paciente cursó con mononucleosis en algún momento, aparentemente, con una placa de tórax normal. Bueno, entonces, la paciente fue diagnosticada como una mononucleosis infecciosa. Pero ¿qué pasa? La paciente regresó empeorando el cuadro y presentando como datos positivos adenopatías laterocervicales, retroauriculares, inguinales, blandas que no le dolían. Un abdomen con hepatomegalia, ya se le palpaba el hígado y tenía un polo de vaso. En el nuevo laboratorio que le pedimos vimos una anemia normocítica normocrómica. Había una leucocitosis leve con predominio linfocitario. Las transaminasas habían subido con una TGO de 450 y una TGP de 765, una gamma GT de 235 con una bili total de 1,4 a predominio indirecto. Ya el diagnóstico de mononucleosis empezaba a ser dudoso por la evolución. Pedimos nuevas serologías, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, CMV, pensando que tenemos una paciente con unos anticuerpos heterófilos negativos, una IgM-BCA negativa, toxoplasmosis y BDRL negativas. Pedimos a la paciente el HIV y nos resultó reactivo. Interrogamos a la paciente, había referido relaciones sexuales no protegidas hacía 3 meses. Se hace el diagnóstico de síndrome retroviral agudo. Se inicia tratamiento precoz y la paciente mejora su cuadro francamente al mes. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta clase? ¿Sí? ¿Cuál sería la estrategia ante un síndrome mononucleosiforme? Sí, siempre descartamos en primer término la infección por Epstein-Barr, pero siempre una búsqueda activa de un síndrome retroviral agudo ante un paciente con síndrome mononucleosiforme para evitar oportunidades perdidas. Muchas gracias. Ojalá en algún momento prontito, chicos, podamos todos disfrutar un poco más.